mis pecados borrará. Solo de Jesús la sangre, por su gracia no mi obrar. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén, Señor, te damos gracias en esta noche una vez más, porque tú nos permites estar aquí, apartado de toda otra actividad, otro asunto, otra persona que no seas tú mismo, Señor. Otra palabra que no sea la tuya misma, Señor. Venimos a ti en esta noche. Te abrimos nuestros corazones, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres una persona que está viva, resucitada de entre los muertos, para darnos tu vida, para transmitirnos todo lo que hay en ti. Señor, gracias por esa sangre que derramaste en aquella cruz, para que nosotros hoy podamos ser lavados en nuestras conciencias de todo pecado, Señor, de toda transgresión, de toda maldad, Señor. Venimos a ti con un corazón sincero y te abrimos, Señor, nuestra alma para que tu Espíritu pueda traer en su caudal, Señor, tu presencia, tu vida divina en nuestras vidas humanas, Señor. Tu luz que quita de nuestra mente toda oscuridad, todo error, toda tiniebla, Señor. Oh, Señor, te abrimos nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu Hijo y por tu Espíritu Santo que en este momento está aplicando a nuestras vidas todo lo que tu Hijo ha logrado por nosotros en su muerte y en su resurrección. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio de nuestra salvación. Habíamos dicho que Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Pero en este caso es la buena noticia que tiene que ver con la persona de Jesús, de Jesucristo, y con lo que Él hizo a favor del hombre. ¿Verdad? Entonces este es el Evangelio de Jesucristo. Y estamos viendo en esta parte de nuestro estudio que la salvación de Dios tiene dos aspectos. El aspecto judicial, ¿verdad?, o jurídico, y el aspecto orgánico. La salvación de Dios es completa. Entonces estamos viendo la parte jurídica que se basa y se sustenta en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, entonces nada de estos beneficios estarían accesibles para el que cree en Él. Entonces estuvimos viendo ya algunos puntos, ¿verdad?, de la muerte de Cristo. Primero era que Cristo nos reconcilió con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Él nos reconcilió con Dios. Entonces éramos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados, pero el Señor nos reconcilió con Él. Entonces nos reconcilió y después vimos que también la muerte de Cristo nos redimió. Redimir significa pagar un precio para rescatarnos. ¿De qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Después vimos también que Cristo nos justificó ante la justicia divina. El justo murió por los injustos para que nosotros podamos ser justificados, declarados justos delante de Dios, ¿verdad? Entonces todo lo que estamos hablando aquí es delante de Dios. Es cada ser humano, su condición antes de creer en Cristo delante de Dios. Y después de creer en Cristo delante de Dios. No estamos hablando aquí en nuestras relaciones humanas, porque a veces en la sociedad hace tanto hincapié en las relaciones humanas y deja de lado a su relación con el Creador
y está en una completa irrealidad, en una completa perdición, confusión. Primero tenemos que arreglar nuestra relación con Dios. Una vez que arreglamos nuestra relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, entonces estamos capacitados para arreglar también nuestras situaciones con nuestros semejantes, ¿verdad? ¿Entienden? Porque recién cuando estamos en una condición favorable delante de Dios, Él puede obrar en nuestro ser para que también nosotros podamos restituir nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Llevar una relación humana primero bajo el obrar de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No hay posibilidad. El hombre creó instituciones como la ONU, ¿verdad? Para que haya paz entre los hombres. Eso va a ser algo imposible, porque el hombre siempre busca sus propios intereses. No se ha vuelto a Dios, no está en relación con Dios. Por lo tanto, no puede relacionarse con su prójimo. Amén, hermanos. Bueno, estamos pasando a otro punto, pero vamos entonces hoy a mirar el siguiente punto de lo que Cristo logró por nosotros en su muerte. Jesucristo en su muerte obtuvo el perdón de nuestros pecados. Obtuvo el perdón de Dios. Imagínense, no el perdón de los hombres. Porque aunque Dios, vamos a ver aquí cómo Dios nos perdona completamente en Cristo, no quiere decir eso que los hombres nos van a perdonar o que la ley humana nos va a perdonar. Pero acá lo más importante es que Dios nos perdone primero, ¿verdad? Que tengamos paz con Dios, reconciliación con Dios, redención de Dios, justificación de Dios, y que Dios ya no tome en cuenta nuestros pecados como una culpa sobre nosotros. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que Jesucristo en su muerte obtuvo lo que el hombre no puede obtener delante de Dios: el perdón de sus pecados. Y vamos a ver hoy, primero siempre vemos la parte negativa. Dice la palabra de Dios que todos los hombres están en pecado y por lo tanto bajo condenación. Leemos en Romanos 3, versículo 9 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros, los judíos, dice Pablo, mejores que ellos, los gentiles, los que no son judíos? ¿Somos mejores porque teníamos la ley de Moisés? No, no somos mejores. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces todos estamos bajo pecado. Romanos 5:18. Así que, tal como una transgresión, la de Adán, resultó la condenación de todos los hombres. O sea, por la transgresión de Adán entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Y la condenación, por tanto, como dice en Romanos 5:12, un poquito antes. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. No solo Adán pecó, todos sus hijos pecaron. ¿Por qué? Porque Adán recibió la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa pasó a todos los hombres. Nosotros hemos nacido ya con esa naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos gobierna, somos esclavos de ella. Y por lo tanto pecamos, ¿verdad? Entonces todos estamos bajo pecado. Ahora alguien diría, ¿y por qué Adán pecó y yo tengo que...?
si hubiéramos estado en el mismo lugar de Adán, yo creo seguramente que hubiéramos incurrido en la misma desobediencia. Pero la palabra de Dios es clara en decirle que todos estamos bajo pecado y por lo tanto todos estamos en condenación. Entonces necesitamos que alguien solucione nuestros pecados delante de Dios. Aquí no estamos hablando de el pecado. El pecado en singular es la naturaleza pecaminosa. Los pecados en plural significan las obras, los frutos de esa naturaleza pecaminosa, que son nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes pecaminosas. ¿Entienden? Entonces lo que Cristo en la cruz logró por nosotros en su muerte es obtener el perdón de nuestros pecados, no de el pecado como naturaleza. El pecado como naturaleza va a ser tratado en la salvación orgánica, cuando Cristo resucita y nos da su Espíritu. O sea, ahora estamos hablando de nuestros pecados. Porque no es que cuando uno cree en Cristo que murió en la cruz ya no peca más. No, uno sigue pecando. Tiene todavía la naturaleza pecaminosa, pero Dios ya nos perdonó la culpa de nuestros pecados. ¿Por qué? Vamos a ver esta noche. Porque el perdón de los pecados es por medio de Jesucristo. Siempre enfatizamos esto porque así la palabra de Dios. Hechos 13:38. La palabra de Dios nos dice que también el perdón de los pecados es por medio de Jesucristo. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, esto es a Cristo, ¿verdad? Por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Solamente es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos el perdón de los pecados. No hay otro mediador entre Dios Santo y los hombres pecadores. Es por medio de Jesucristo. Si nosotros ponemos la fe, la confianza en que por nuestra promesa de volver a no hacer las cosas, por nuestras emociones de remordimiento, Dios nos perdona, estamos equivocados. O porque cumplimos ciertos ritos de cierta religión, estamos perdonados por Dios. No, es por medio de Jesucristo. O por medio de nuestra dádiva social. No, es por medio de Jesucristo solamente que Dios nos perdona. Nos es anunciado el perdón de los pecados. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Está hablando de Jesucristo, del nombre de Jesucristo. A veces nos olvidamos esto. Entonces acá el apóstol Juan nos dice, hijos, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, no por tu nombre, no por tu dignidad, no por tu acción, no por lo que vos le prometés a Dios. No, es por Cristo que fuiste perdonado. Entonces es por medio de Jesucristo que somos perdonados. El perdón de pecados es por la fe en Jesucristo. Claro que Jesucristo es el medio para el perdón de la humanidad. Pero cómo nosotros nos apropiamos, nos unimos, nos posicionamos en Jesucristo, es solamente por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza, la confianza que le damos a Cristo muriendo en la cruz. Eso es lo que al hombre le salva o obtiene a su favor el perdón de sus pecados. Hechos 26:18. Aquí el mismo Señor Jesús le manda a Pablo en la misión de anunciar el Evangelio. Y le dice que él fue rescatado para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, dice Jesús, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados.
Dice, acá Jesús mismo le apareció a Pablo, le encomienda esto, y le dice, para que reciban por la fe en mí, dice Jesús, por la fe en mí, el perdón de pecados. Jesús mismo lo dijo. Hechos 10:43. Del 42 dice, y nos mandó, dice Pedro, acá Pedro está predicando, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este Jesús, de este dan testimonio todos los profetas que vivieron antes de Cristo. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Todo el que cree en él, solamente el que deposita su fe en él, entonces se une a él por la fe, está en él y recibe el beneficio del perdón de los pecados. Porque aunque Cristo es el medio para el perdón de los pecados, ¿qué tenemos que nosotros experimentar? La fe en él. Aunque él sea el medio para la salvación y el perdón de los pecados, si nosotros no experimentamos la fe en él, la confianza en él, nosotros nos quedamos sin el beneficio del perdón de nuestros pecados. Si seguimos pensando que un hombre o algo o un sistema nos va a dar el perdón de los pecados, no tenemos el perdón de los pecados, porque es por la fe en Jesucristo, exclusivamente. Si entendemos quién es Jesucristo, vamos a ver por qué es exclusivamente en Él. El perdón de pecados es en Jesucristo. Esta palabra siempre en el Nuevo Testamento es una palabra que nos habla a veces de nuestra unión con Él, a veces de nuestra posición en Él. Colosenses 1:13. Porque Él, Dios en este caso es Él, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces es en el Hijo amado, en quien obtenemos redención y el perdón de los pecados. En nuestra unión con Él, en nuestra identificación con Él, en elegirle a Él. Efesios 1:7. En Él, otra vez dice Pablo. Anteriormente en el 6 está hablando del amado de Dios. En el amado dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Recuerdan que la redención es el pago de nuestro rescate, en Él. También que tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero no es solamente en la persona de Cristo, ¿verdad? Como siempre decimos y volvemos a repetir, ¿verdad? Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera sido en Él que tenemos el perdón de nuestros pecados. Si hubiésemos puesto nuestra fe en la sabiduría de Cristo como un sabio, como un gran maestro, no seríamos perdonados nuestros pecados. ¿Entienden esta diferencia? Porque mucha gente cree, respeta y honra a Cristo como un gran profeta, como un gran maestro, como un gran mártir, pero no lo ven a Él como aquel que, como dice acá, tuvo una muerte sustitutiva por la humanidad. Vamos a leer acá. El perdón de pecados es por la muerte sustitutiva de Jesús. Y recuérdense de esto. Es una muerte que te sustituyó. Como vemos gráficamente cuando él estaba ante Pilato. ¿Recuerdan? Y Pilato quería soltarle a Jesús porque veía que era un hombre justo, que era inocente, que no merecía ser crucificado. Entonces trajo a Barrabás, a uno que era homicida, y dio a elegir al pueblo, y el pueblo eligió
que Jesús vaya a la cruz y que Barrabás salga en libertad. Entonces, esa cruz que estaba preparada para Barrabás, porque habían 3 que tenían que ser crucificados ese día. Barrabás y los 2 a su costado, los otros 2 compañeros de andanza, ¿verdad? De fechoría. Pero Barrabás fue sustituido por Jesucristo. Él murió en vez de Barrabás. Y la palabra Barrabás significa hijo de Dios. Bar-Abba, el hijo de Abba. Es una figura que podemos entender la muerte sustitutiva. ¿Quién merecía ir a la cruz ese día? Barrabás, el homicida, el criminal, nosotros. Pero el pueblo clamó para que Cristo vaya a la cruz, sin saber, con mala actitud, con malos intereses, pero Dios tomó esos intereses para que Él nos sustituyera, no solamente a Barrabás, sino a cada uno de nosotros. La muerte de Cristo fue sustitutiva, tomó nuestro lugar. Y ya en el Antiguo Testamento, como dice acá, los profetas ya habían anunciado esto de alguna manera. Podemos leer, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, ya en el primer libro, en el primer registro de la revelación divina, Génesis capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1. Yo les leo en adelante, 22, 1. Recuerdan que a Abraham Dios le había prometido un hijo y que de ese hijo iba a tener una gran nación, ¿verdad? Y cuando este hijo tenía más o menos 14, 15 años, y era el único ya que podía tener, porque lo tuvo luego milagrosamente, ¿verdad? Dios le pidió que le sacrificara a su hijo. Dice en el 1, aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, realmente hay tantas cosas que decir en este pasaje que el tiempo no daría, ¿verdad? Pero podemos decir por el momento que acá Abraham representa a Dios, ¿verdad? Él tenía un hijo único al cual amaba, pero él tenía que ser sacrificado en el monte de Moriah. ¿Cuál es el monte de Moriah hoy? Es donde está edificada Jerusalén. Y ahí está también el Calvario. En uno de esos montes está el Calvario. O sea que Dios le dirigió a Abraham al lugar histórico donde estaría, más adelante, pues no estaba todavía Jerusalén, y donde estaría el Calvario, donde se clavaría la cruz, donde Cristo fue sacrificado. Ahí le mandó Dios, 2000 años antes de que ocurriera. Entonces le dice acá a los mozos, adoraremos y volveremos. O sea que él pensaba que iba a volver de alguna manera con su hijo, ¿verdad? Entonces, pero ese es otro tema, ¿verdad? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac iba cargando en la herramienta de su martirio, de su muerte. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?
porque ellos sabían de chiquito que los corderos tenían que ser inmolados en el altar sobre la leña para holocausto. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Él tenía la fe que Dios iba a proveer el cordero, pero estaba cumpliendo el mandato de Dios de llevar a su propio hijo a ser sacrificado. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí un altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar, sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El sacrificio sustitutivo. Isaac representa a Cristo, pero aquí vemos que el Señor tomó al cordero que representa a Cristo como el sacrificio por nuestros pecados en sustitución por los pecadores, ¿verdad? Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre: el Señor proveerá. ¿Qué proveerá? El sustituto, el cordero que nos sustituye a nosotros, ¿verdad? En el monte del Señor se proveerá. En el monte Calvario, Dios proveyó un cordero sustitutivo. Si esto no vemos, si esto no creemos, no tenemos parte en Cristo y no tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, después también, cuando se fue formando el pueblo de Israel, recibieron la ley de Moisés que Dios le había dado. Entonces estaba ya el templo, el tabernáculo en aquel tiempo. Levítico 6, 1 al 7. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: cuando alguien del pueblo, ¿verdad?, peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado por robo o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable devolverá lo que tomó al robar y lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello, y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece en el día en que presente su ofrenda por la culpa. Entonces, vemos aquí que si alguien peca, nosotros podemos hacer algo por los hombres, restituirle lo que le hemos quitado. Pero delante de Dios falta algo, ¿verdad? Entonces dice acá: entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor. Para el Señor no es la restitución. Para el Señor es un carnero sin defecto. Un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Entonces, en vez de que muera el ofensor, tenía que traer un cordero sin defecto, que es, ¿verdad?, nos anuncia la pureza del Señor Jesucristo. Entonces, este cordero tenía que ser ofrecido ahí por la culpa
del pecador. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Entonces, delante de Dios, lo que realmente sirve es el cordero sin defecto que nosotros le ofrecemos a Dios por nuestros pecados. Es un sacrificio sustitutivo. Amén. Ahora leemos en Isaías 53 una profecía acerca de Cristo sustituyéndonos a nosotros en su sacrificio por nuestros pecados. 53, 4 al 7. Esta es la profecía de Isaías, unos 700 años antes de Cristo. Ciertamente Él, se está refiriendo al Hijo del Hombre, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido todos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, Cristo acá es profetizado como aquel sacrificio sustitutivo. Dice un poco más adelante, el 10 dice: pero el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje. Entonces, hermanos, vemos aquí que el Señor ya tenía esto anunciado, que Él sería el Cordero sustitutivo. Primera de Pedro. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vemos acá también la muerte sustitutiva de Cristo. Romanos 5, 6. Porque mientras aún éramos débiles o impotentes, incapacitados, a su tiempo Cristo murió por los impíos, o sea, en sustitución de los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Puede ser que haya alguien que se atreva a morir. Yo, en vez del lugar de alguien tan bueno, dar mi vida por alguien que es bueno. Tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar. Por los pecadores, por el enemigo. Cristo murió en nuestro lugar. Es la muerte sustitutiva de Cristo. Ahora, esta muerte sustitutiva es la que expió, dice la palabra de Dios, o remitió, quitó y lavó nuestros pecados delante de Dios. Ese es el efecto de su muerte. Mateo 26, 27 al 28. Acá el Señor está instituyendo la cena del Señor y dice: y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Con qué fin? Para el perdón de los pecados. Esta muerte de Cristo en su humanidad, este derramamiento de su sangre es efectiviza el perdón de los pecados. La sangre no tiene nada que ver con los espíritus malignos. O, Señor, protégeme en este viaje con tu sangre. No, eso no tiene nada que ver en la Biblia. Es para la remisión de nuestros pecados delante de Dios y en nuestras conciencias y delante de Satanás, para que la culpa no exista en nosotros.
Ni delante de Dios, ni a nosotros mismos. Esa es la función de la sangre. Juan 1:29. Así fue presentado el Señor por Juan el Bautista al pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías. Ellos esperaban al Mesías. Le esperaban a un gran guerrero, un gran político, a un hombre que iba a solucionar todos sus problemas sociales, políticos, que le iba a libertar de toda opresión foránea de Roma en este caso, ¿verdad? Pero no le presentó así Juan el Bautista. Juan 1:29 dice, cuando Juan le vio a Jesús, dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el guerrero de Dios. He aquí el político de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar su muerte sustitutiva como Cordero inmolado. Quitó el pecado entre Dios y los hombres. Quitó nuestros pecados. Entonces vemos en Hebreos 9:22. Acá está comparando el escritor a los hebreos todo el ritual judío con lo que en la realidad de Cristo. Y según la ley de Moisés, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo dicen, Reina Valera? Remisión. No se hace remisión de pecados. Entonces, en Primera de Juan, vamos a leer más adelante, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y después el 9. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces esta muerte sustitutiva de Cristo nos legó la sangre que quita, que remite, que limpia nuestros pecados. No es para otra cosa la sangre. No está enfermo, Señor, con tu sangre, sánale. No tiene nada que ver. Está el Espíritu Santo, está la vida del Señor, está un milagro que hace el Señor. Amén. Pero la sangre no podemos usar para otras cosas. La sangre es para quitar, remitir, lavar nuestros pecados delante de Dios y en nuestra conciencia. Esa es la sangre de Cristo. Los ángeles sí nos pueden cubrir cuando viajamos, por ejemplo. Cúbrenos con tus ángeles, ¿verdad? Amén. Pero la sangre de Cristo no tiene esa función. Aunque si decimos igual el Señor nos honra nuestra fe, ¿verdad? Porque igual estamos clamando a Él, pero tenemos que saber de qué se trata la sangre del Señor Jesús. ¿Cuál es la función de la sangre? El 9 ya leímos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, de toda malignidad, de todas las cosas malas que hacemos y decimos y pensamos. Isaías 1:18, esta es la invitación del Señor. Cuando el hombre está lleno de pecado, el Señor nos da esta invitación. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Amén. Esa es la obra de la sangre del Cordero que nos sustituye en la cruz para el lavamiento, la remisión y el quitar de nuestros pecados. Ahora pasamos a otro punto. Dios nos perdona y quita todos nuestros pecados, no algunos. No lo más grave o lo menos grave, lo veniales o lo mortales, como se dice. No, la muerte de Cristo, en esa muerte Cristo nos perdona y quita todos nuestros pecados. La muerte de Cristo fue un pago completo, no parcial, no en cuota,
sino cuando Él murió dijo, consumado es, tetelestai, deudas canceladas, pequeñas y grandes. Cuando Cristo murió en la cruz, antes de morir, uno de los homicidas reconoció a Cristo como quien era, ¿verdad? ¿Y qué había hecho él? Había sido un homicida. No puede haber un pecado más terrible que matarle al hombre, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor cuando confió en él? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es que te vas a morir y vas a pagar todos los pecados veniales o de menos importancia y después vas a estar conmigo en el paraíso. No, de cierto te digo que aún tú como homicida estás perdonado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no quiere decir que vinieron los soldados y le descolgaron de la cruz al perdonado y le dieron libertad. No, el hombre tiene que pagar sus deudas acá con la justicia humana o con la sociedad o acarrear las consecuencias de sus pecados acá en la tierra. Pero delante de Dios, por medio de Jesucristo, por la fe en Cristo, en la obra sustitutiva de Cristo, tenemos el lavamiento, el perdón de todos nuestros pecados. ¿Entienden? Hay que saber diferenciar eso. No porque yo ahora creo en Cristo, en su muerte sustitutiva, y yo robé, no tengo que pagar algo que robé, no tengo que irme a la cárcel porque maté, no. Tengo que restituir las cosas que están a mi alcance, restituir, pero con Dios, en Cristo ya he sido perdonado de todos mis pecados. Y no solamente eso, sino que se olvida de ellos. No como los hombres que siempre recuerdan, nos recuerdan nuestros pecados. Dios se olvida de ellos. No en el sentido literal de que Él se olvidó y nunca supo lo que hicimos. Pero ya nunca nos echa en cara lo que la sangre de su Hijo pagó. Colosenses 2, 13 al 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, aún no habían nacido de nuevo, Él os dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Vemos aquí el efecto, ¿verdad?, de la muerte sustitutiva de Cristo, que nos perdonó todos nuestros delitos, nuestro documento de deuda que nos era contrario, fue quitado de en medio entre Dios y nosotros y fue clavado, terminado allí en la cruz. La cruz significa terminación, fin. Terminó. Hebreos 10, 17. Por eso es evangelio, buena noticia que tenemos que dar a todos nuestros semejantes. Y dice Dios, está hablando aquí de lo que Cristo logró al morir y al quitar los pecados. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la promesa de Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya eso no se necesita, porque Cristo ya murió de una vez para siempre. Y Dios no solamente quita todos nuestros pecados, sino que se olvida de nuestros pecados. El 7. Esto produce una dicha en el creyente, como experimentó David después de haber adulterado y asesinado. Salmo 32, 1 al 2. En Reina Valera es más lindo, pero voy a leer de mi versión. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonado, cuyo pecado es cubierto, porque en aquel tiempo los sacrificios solamente cubrían los pecados delante de Dios. Se amontonaban, pero cubrían
para que la ira de Dios no caiga sobre su pueblo. Cuando vino Cristo no solamente cubrió, sino que quitó nuestros pecados definitivamente. Amén. Pero dice así, cuán bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando nosotros experimentamos esa redención de Cristo, ya no queda pecado entre nosotros y Dios, sino que una dicha inunda nuestros corazones, ¿verdad? El perdón de pecados, ¿qué requiere? Dice, la confesión de nuestros pecados a Dios. ¿Qué es confesar? Reconocer nuestros pecados. Cristo murió, Cristo expió los pecados del que cree en Él, pero el que cree en Él, evidentemente, tiene que reconocer. Porque yo no voy a acudir al remedio si yo no confieso, o sea, no me doy cuenta, no me hago conciencia de que estoy enfermo. Entonces el pecador tiene que confesar sus pecados a Dios para ser perdonados por Dios. Salmo 32, 3 al 5. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Esa es la condición del hombre que no confiesa, no reconoce sus pecados delante de Dios. Como que se va consumiendo. Pero el 5 dice, mi de pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces requiere una confesión. Mientras no confesamos al Señor, no se puede aplicar a nosotros ese perdón de pecados que en Cristo hay. No porque Dios no sepa que pecamos, sino porque nosotros necesitamos. Dios tiene que ver un corazón sincero delante de Él. Entonces, hasta que no confesamos nuestra transgresión al Señor, entonces no está el perdón de la culpa de nuestros pecados. Salmo 25, 16 al 18. Vuélvete a mí y ten piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Amén. Y perdona todos mis pecados. Si no hay esa confesión, no vamos a salir de esa situación de la culpa de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, volvemos a leer con este énfasis. Acá hay un requisito, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La sangre está vigente. El perdón está accesible. Está disponible. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros corazones al Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel porque Él prometió que si nosotros confesamos nuestros pecados, en Cristo Él nos perdona. Y Él es justo, porque ya que Cristo pagó por nuestros pecados, no nos va a cobrar Él algo más. Y Él es justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Amén. Entonces el perdón requiere la confesión de nuestros pecados. 8. El perdón requiere el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa considerar mi condición como Dios la considera. No excusarla, ¿verdad? No malcriarla, sino pensar, adoptar el pensamiento de Dios acerca de mí y de mi situación. Dejar de lado mi forma de ver o la forma de ver de la sociedad. Ver como Dios ve. Eso es en tu mente arrepentirte. Marcos 1, 4 al 5.
Juan el Bautista tenía el ministerio del bautismo en el Jordán para que la gente tenga la oportunidad de confesar y arrepentirse de sus pecados, para que cuando venga el Cordero ellos puedan aprovechar el sacrificio del Cordero. Entonces, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. No es que ese bautismo le perdonaba los pecados. Siempre tiene que haber un sacrificio sustitutivo, pero preparaba sus corazones. Si hoy alguien quiere aprovechar el sacrificio sustitutivo de Cristo por sus pecados y ser perdonado por Dios, tiene que prepararse, tiene que venir a Dios con arrepentimiento, reconociendo que es pecador, que por él mismo no se puede salvar, que necesita a alguien que pague por él su deuda impagable, ¿verdad? Entonces vemos en Lucas 24:47. Esto es lo que le mandó el Señor, le dijo a sus discípulos ya después de haber resucitado. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera, o sea, muera en la cruz, y resucitara de entre los muertos al tercer día. Acá Jesús le está hablando a sus discípulos finalmente. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No le dijo, se predicara el perdón de los pecados. No solamente, ¿verdad? Dijo, se predicara el arrepentimiento, el reconocimiento del pecador para el perdón de los pecados, para que uno reciba los beneficios de la muerte sustitutiva del Cordero. Hechos 2:38. Esto aplicó el apóstol Pedro en su primera prédica en la ciudad de Jerusalén, en el 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, identificación con Cristo en las aguas del bautismo, es creer en Jesucristo. Es unirse a Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero primero es arrepentidos. Sed bautizados para el perdón de vuestros pecados. No es que el arrepentimiento nos trae el perdón. Es la actitud necesaria para que la sangre de Cristo, la obra de Cristo, se aplique a nuestra condición, ¿verdad? ¿Entienden? Amén. Lucas 7. Ese puse entre paréntesis por si era muy largo y... Bueno, vamos a leer. Lucas capítulo 7. Un buen ejemplo de arrepentimiento. Lucas capítulo 7, 36. Aquí está Jesús, es invitado a la casa de un fariseo a comer. Y el fariseo quería conocer a Jesús, seguramente quería escuchar sus enseñanzas, era atraído por su sabiduría, por sus obras de poder. Pero hasta ahí nomás llegaba su acercamiento al Señor. Muchos hoy son así, ¿verdad? Hablan bien de Jesús, tratan de emularlo, ¿verdad? En su vida humana. Pero hasta ahí nomás llega la religión. El fariseo representa la religión más estricta. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, quería estar con el famoso Jesús. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, no delante, sino detrás y a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo dentro de sí,
Pensaba nomás, pero Jesús sabía que estaba pensando. Si este fuera un profeta, un hombre santo de Dios, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Respondió Jesús y le dijo, no le preguntó nada a Simón, pero él ya le respondió. Respondió Jesús y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Hasta ahí llegan los fariseos. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y dándose la vuelta, volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa, fariseo, y no me diste agua para los pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha secado con sus cabellos. No me diste beso, fariseo. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite religioso. Pero ella ungió mis pies con perfume, esta pecadora. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decirse entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Su fe en qué? En su religión, en Cristo. ¿Verdad? En Cristo. Entonces nos muestra acá Cristo anticipadamente que para el perdón de pecado realmente tenemos que acudir a Cristo, confesar que somos una prostituta. Y Él va a perdonar nuestros pecados porque Él murió, nos sustituyó en la cruz para que nosotros, si nos arrepentimos, seamos perdonados por Dios de nuestros pecados. Amén. Entonces podemos decir acá que el arrepentimiento de una persona involucra un reconocimiento personal de sus pecados. No es que hizo fulano, un vengano. No, yo y Dios, Dios y yo. Y un cambio de opinión con respecto a ellos, con respecto a sus pecados. Antes ella opinaba, los consentía. No es nada. Ahora ya no los consiente. Cuando uno está arrepentido, hay una conciencia de pecado y ya no los consiente. También produce un sentimiento de tristeza, como esta que lloraba a los pies de Jesús, ¿verdad? Por haber ofendido a Dios. Y además produce una decisión de abandonar el pecado y un deseo de buscar el perdón y la ayuda de Dios. Esta es una persona que se arrepintió y recibió lo que el Señor ya obtuvo por todos los hombres, el perdón de sus pecados delante de Dios. Entonces hay que confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Amén. Acá tenemos un modelo de oración, de confesión y arrepentimiento. David, Salmo 51, 1 al 13. Este salmo lo escribió David cuando después que se llegó a Betsabé y el profeta Natán lo visitó. Acá él ya había cometido adulterio, ya había asesinado a Urías. Parece que nosotros siempre le recordamos a David sus pecados, ¿verdad? Pero Dios ya se olvidó de ellos. Pero nos deja como ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué dijo a Dios? Claro que primero tuvo que venir Natán y decirle su pecado, ¿verdad? Pero no se quedó ahí. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus compasiones. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado
está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo. O sea, no me toques directamente mis llagas. Usa un palo, ¿verdad? Lejos de mí, pero saname, Señor, ¿verdad? Como el Señor le mandó a su hijo, ¿verdad? Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si no hay esta experiencia, ¿cómo vamos a predicar nosotros el Evangelio? Si no experimentamos el perdón de Dios, ¿cómo le vamos a perdonar a otros? Porque no es nuestra capacidad. No podemos ser canales del Evangelio si primero no experimentamos nosotros mismos la gracia del Evangelio, el favor de Dios, los logros que Cristo tuvo por nosotros en su muerte. En este caso, el perdón de nuestros pecados. Amén, hermano. Entonces podemos resumir lo que hoy estamos compartiendo. Podemos leer juntos, pausadamente. Todos los hombres son pecadores ante la ley de Dios. Por lo tanto, todos están bajo condenación. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió en la cruz como nuestro sustituto. Él recibió el castigo por nuestros pecados. Si creemos en su muerte sustitutiva, si confiamos en ella, Dios nos perdona, quita, nos lava y se olvida de todos nuestros pecados. Para esto nosotros debemos confesar a Dios nuestros pecados y arrepentirnos. Amén. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por esta obra completa, maravillosa, llena de gracia, llena de verdad, Señor, que ha hecho tu Hijo por nosotros en la cruz. Señor, reconocemos a Jesucristo como el Cordero de Dios, como mi sustituto en la cruz del Calvario, como aquel Cordero que recibió el castigo por la culpa de mis pecados, Señor. Confío, Señor, que esa muerte sustitutiva de Cristo, Señor, quitó, lavó y aún quitó de tu mente, Señor, de tu memoria todos mis pecados, Señor. Gracias, Señor, porque hoy puedo verme delante de la cruz arrepentido y confesando mis pecados a Dios. Gracias, Padre, te damos por la bendición que hay en este Evangelio. Bendición de vida eterna, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos.